Muy buena, ¿cómo andamos? Bueno, espero que anden todos bien por ahí. Vamos a esperar unos minutitos que se vaya conectando la gente, que vayan llegando los invitados, Mariana y Ezequiel, ahí están, ahí los llamo. De tres pantallas. A ver qué sucede. Hola María. Oh, ¿qué haces, Leo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Qué lindo verte, che. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí está, ahí apareció ese. Ahí estamos. Me, Bueno, me ahí ven, vamos. me ven. Leo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Por Bien, ahora ¿usted? no te veo. Ahí te vamos a dar unos minutitos de ese. Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Qué lindo verte, che. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A Ahí ver, está, ahí esperen. apareció. Ahí estamos. Bueno, Me ven, me ven. Leo. ¿cómo andas? ¿Bien? Por Bien, ahora ¿usted? no te veo. Ay, eco, ¿qué pasa? Lo vamos a sacar y te Bien, vamos a ¿vos? Bien, todo tranquilo. Qué lindo verte, che. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, esperen. Ahí estamos. Me ven. Leo. Ahí está, sacamos el problema. ¿Qué sucedió? Y se ve que tiene ahí un problemita de conexiones. Lo vamos a volver a invitar, A ver. a ver si lo soluciona. Claro, porque quedaba así como Primero le vamos a con... explicar. Entraste al video, se dividió la pantalla, pero había mucha interferencia y como que se estaba repitiendo. Volver a hacer entrar, a ver si se conecta bien. Bien. Se conectó Santiago Irasi, lo saludamos. Hola Santi. Vamos a la espera Mientras de... tomamos unos mates. Claro, acá estamos. Y, a ver, ¿me ven ahí o no? Hola, Ah, chicos. ahí va, ahora no hay problema. Hola. Escuchamos sin Ahí, interferencia. Ahí ahí. Ahí va, ahí aparece. va. No, ahí no. Ahí, Ahí está. Ahí está, ahí está. ahí. Lo logré. Sí. Logramos, vamos, ese todavía. ¿Cómo andas bien? Bien, bien. Bueno, qué Bueno, alegría que estemos acá los tres. qué bueno, Gracias. ¿eh? Gracias, Leo, por la invitación. Muchas No, gracias. Voy a por subir un favor. poquito. Gracias a ustedes por aperturarse y abrirse a esto, a compartir y a conectarnos. Ah, Eh, qué bueno. Qué bueno. ¿Por dónde andás, Leo? lo que siempre comento y lo que le comento a la gente que invito, la idea es generar esta red de cosas lindas que compartamos en internet, que nos nutran. Eh, Así que bueno, creo que lo que tienen ustedes para compartir es muy valioso. Yo lo experimenté de alguna manera durante un tiempo y me nutrió mucho, así que estoy súper agradecido por eso. Y bueno, hoy en día también tenía ese deseo de que la gente los conozca, sepan lo que vienen haciendo, lo que están compartiendo, el conocimiento que están expandiendo. Y bueno, que hablemos un poquito de eso. Así que gracias por estar. Bueno, gracias. Gracias a vos por invitarnos. Pero bueno, lo vamos a dejar acá al ese un Te voy a poco hacer una porque... pregunta, el hielo. Primero, me gustaría así como decir, bueno, nombre y apellido. Si quieren agregar algo más así personal, lo pueden agregar. Y después les voy a hacer algunas preguntitas como para también ir guiando un poco. Pero Dale. lógicamente como ustedes quieran. Bueno, Empiece usted, empiece. bueno, mi nombre es Mariana Silva, ¿sí? En este momento estoy en Capilla del Monte, en Córdoba, en Argentina. Y bueno, del otro lado está ya mi esposo Ezequiel, que está en las otras sierras más chicas, en Tandil, ¿sí? Por, Bien. sí. Y nosotros lo que compartimos, ¿sí? Es nuestro caminar, nuestro aprendizaje desde la cosmovisión andina, específicamente de los queros, ¿sí?
somos, digamos, aprendices del linaje de los queros, donde, bueno, ya un tiempo, ya años venimos caminando, y lo que nos venimos compartiendo es un poco la esencia esto de ser los nuevos pueblos originarios, ¿no? Pero no repitiendo, digamos, por ahí lo ancestral, sino tomándolo para recordar y entregar algo diferente, ¿no? Algo diferente que es decir, bueno, volver a los orígenes de la tierra, pero en una tierra de ahora. Bien. Ahí te voy a hacer un corte, Marian, y le voy a decir a ese que se presente también un poquito, que ya lo nombramos, Dale. pero lo que vos quieras ese de tu persona. Bueno, mi nombre es Ezequiel Cabral, esposo de Marina, que en este momento nos encontramos a la distancia, ella en Capilla, yo en Tandil, porque bueno, teníamos que organizar cosas aquí en Tandil, y bueno, por eso nos encontramos en este momento, digamos, de A3 y a la distancia. Y bueno, lo que respecta al chamanismo, eh, lo que, lo que venimos haciendo, lo que venimos teniendo como experiencia, como aprendizaje, que es gran maestra de la vida misma, es un poco lo que nosotros compartimos. Si bien quizás nuestros conocimientos por ahí a nivel intelectual quizás sean un poquito más amplios de lo que compartimos, vamos compartiendo a medida que vamos teniendo esa experiencia, ¿no? Y a medida que vamos aplicando esos conocimientos en la vida cotidiana. Y eso está bueno, eso está bueno. Bien, excelente, gracias. Lo primero que me gustaría preguntarles también para compartirle a la gente, nosotros ya lo conocemos, yo lo estudié, pero ahí en la historia anterior contaba un poquito quiénes son los queros y de dónde vienen, cuál es un poquito la historia de este pueblo, para que le compartamos ahí a la gente que no conoce. Hay gente que arranca de cero con este conocimiento. Bueno, arranco yo, o no sé, ¿quién? Bueno, arranco yo y por ahí después completa ese, como siempre. Los Queros es una comunidad, ¿sí? Que está declarada, o sea, de Perú, en la zona de Cusco, en las altas montañas, y está declarado por el mismo Perú como los últimos descendientes vivos de los incas. Es una comunidad que tiene la particularidad de que durante muchos años se desconocía su existencia. Tal es así que muchos años implica que no vivieron la conquista española. O sea, los españoles nunca se encontraron con los queros. Entonces, ellos mantuvieron unas costumbres, una forma de vida, su espiritualidad, su sabiduría, como en una burbuja, ¿no? Y una de las cosas que a mí siempre me gusta mencionar es que tienen entre lo que enseñan la forma y la particularidad de, como no vivieron ninguna guerra, ¿no? No vivieron ningún conflicto, tienen una forma de pensamiento totalmente diferente a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Se asemeja más a lo que tendría que ser el humano en origen, ¿no? El humano, uy, tengo el gato que me... Bienvenido. El gato que está jugando. Bueno, a lo que sería, lo que tendríamos que haber sido, digamos, si no hubiésemos entrado en conflicto. Entonces, eso es una de las cosas básicas que es tan hermoso poder ver y experienciar, y que está también sistematizado en lo que son los códigos andinos y en una enseñanza tanto ceremonial como espiritual, como lógica. O sea, hoy se trabaja de otra manera. Quizás antes era simplemente ceremonial y se transmitía de generación en generación, y a partir del 2012, mucho antes, ya ellos ya habían empezado a compartir
porque sabían que era necesario que este conocimiento y esta conciencia que se adquiere a través de ese volver al origen fuera nuevamente recordado por nosotros, ¿no? Porque, o sea, ese origen, todos seríamos así si hubiésemos nacido No tuviésemos las en la guerras. comunidad y no hubiésemos tenido guerra, por así decirlo, ¿no? Bueno, eso venimos compartiendo también un poquito con César Acti, que hacemos algunos videos de vez en cuando, algunas charlas, y es ese potencial humano a desarrollar que todos tenemos adentro y hay diferentes maneras, y creo que esta comunidad, este pueblo, lo desarrolló a ese potencial humano. Y lo desarrolló por esto que compartías vos, que no tuvieron conflictos, no tuvieron guerras, entonces se centraron en la esencia del ser, ¿no? Exactamente, y no solamente ellos como comunidad, sino también los acompaña el territorio donde habitan, porque el territorio donde habitan también no tienen memorias de dolor, ¿no? Memorias de conflictos bélicos, ¿no? Entonces también es todo la sumatoria, ¿no? De esas cuestiones. Entonces, ellos como comunidad, como el territorio en sí, los secus, acompañan, ¿no? Haberse mantenido, digamos, en esa conciencia del ser, ¿no? Justamente. Bueno, qué importante el territorio como reconocimiento propio también, como reconocimiento del ser. También vengo haciendo un tallercito de Mapudungún, o Mapuzungún, como le dicen algunos, que es la lengua mapuche, y hablamos mucho de esto, de la importancia del territorio, el territorio como esencia, como parte de nuestro ser vivo. Nada, mirá qué lindo lo que compartís, Leo. Lo que son las comunidades, o sea, los originarios, en lo que uno puede ir conociendo, ¿no? Uno se ha dado cuenta que cada pueblo ha como guardianado o administrado una forma de conectarse con la tierra, ¿no? Y los mapuches, por ejemplo, son expertos en territorio, son expertos en territorio y en la conexión física con todo lo que es el ambiente, ¿no? Su alrededor. La comunidad Quero, por ejemplo, la que nosotros practicamos, en realidad va más desde lo energético, que no quiere decir que no conecte con el territorio, pero trabaja, digamos, de forma diferente, o sea, de forma representativa, de forma más hacia lo intangible, vamos a llamarle, que impacta en el territorio, ¿no? Entonces, cada uno se ve que ha ¿cómo llamarle? Como se ha hecho especialista en una fracción de de la Tierra, ¿no? De nuestra interacción del origen con la Tierra. Por eso también siempre se han juntado, porque los grandes sabios o lo que sea, sabemos que desde toda la vida no es que se desconocían. Claro. O sea, uno leía, no sé, alguna antropología o lo que sea y decía, pero ¿cómo puede ser que del lado del Tíbet sepan lo mismo que de este lado? Pero porque en realidad nunca fueron desconocidos. Siempre estuvieron en comunicación. Los grandes maestros o los grandes sabios de cada región han estado en contacto y han estado desde siempre sosteniendo, digamos, la conciencia de la tierra, ¿no? La conciencia del origen de la tierra, o sea, cómo nosotros tendríamos que habitar y cómo tendríamos que interactuar con nuestro entorno. Claro, yo creo que eso es como parte de lo que fue la colonización de la mente, ¿no? La separación. El creer que estamos separados, que hay una tribu y otra, y que son diferentes y que no conviven. Creo que ahí es donde se gana el terreno de la colonización y lo importante es empezar a conectar como se hacía antes. Para mí también el ser humano siempre estuvo en constantes movimientos, la mayoría nómades, si bien tenían su asentamiento y demás, ese nomadismo iba haciendo intercambios de información y más allá de eso, también el acceder a un conocimiento más sutil que ni siquiera tenés que mover del plano terrenal para acceder a eso, entonces también ahí estaba la comunicación, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Bueno, más allá de que quizás entendamos que existen diferencias, que tal vez las hay, como bien Mariana, ¿no? El objetivo acá es desarrollar esa conciencia de unidad.
Y desarrollar esa conciencia de unidad significa que cada uno de estos pueblos originarios se complementa. Es decir, que no es que... Entonces cada uno trabaja un aspecto distinto, pero en sí, si unimos todo, ¿no? Tiene un complemento. Eso está buenísimo, porque en realidad ahí es donde uno tiene que... yo no tengo que trabajar lo mismo que Mariana, Mariana por ahí no tiene que trabajar lo mismo que Leo, y Leo lo mismo que trabajar yo. Sí, nos tenemos que complementar porque cada uno de nosotros es un universo propio y hacemos el hecho de complementarnos, ¿no? Se manifiesta una verdad más grande que nuestra propia. Qué bueno porque creo que el objetivo y el propósito de todo esto que vengo haciendo, este complementarnos y este compartirnos para acceder a un mayor conocimiento y esto que decíamos hoy, nutrirnos. Y la pregunta a mí que se me viene ahora, específicamente de este conocimiento de los queros, es ¿qué es eso que tiene para aportar la comunidad quero a la humanidad, por así decirlo? ¿Cuál sería la base central de esa sabiduría que nos sirve como humanos y como seres terrenales? Bueno, voy a arrancar yo de vuelta. ¿Sí? ¿Sí? Voy a arrancar yo de vuelta. Bueno, Desde mi punto de vista, uno de lo que tiene para aportar es justamente esto que hablábamos de códigos andinos, ¿no? Es las bases para recordar el origen, porque como bien dijiste, Leo, nosotros, nuestra mente, nuestra forma de vida, está orientada a todo esto, o sea, hacer un montón de separaciones o de cosas para poder entender, ¿no? Y sin embargo, la cosmovisión andina tiende a la integración y la unidad respetando vendría a ser como la diversidad, pero que no hay justamente un enriquecimiento o un avance en conciencia si no nos complementamos, como decía ese, ¿no? O sea, ese complemento es lo que hace crecer, nos hace crecer a los seres humanos. Fíjate que hoy en día se fomenta mucho el tema por ahí, el de la individualidad, que estamos en una sociedad donde todos podemos hacer todo y qué sé yo, entonces supuestamente nadie necesita a nadie, pero sin embargo estamos en una sociedad donde hay los mayores problemas emocionales, ¿no? Emocionales, vinculares, donde no se puede, digamos, conectar, ni hablar de con otro ser humano, menos con la naturaleza, no se entiende ni las plantas, no se entienden los animales, no se entiende nada. Y eso, ni siquiera se las observa. En muchos claro, casos ni siquiera lo observan ni lo tienen en cuenta, entonces ¿cómo lo vas a integrar si ni siquiera lo estás viendo? exacto. Entonces, esto nos ha llevado a una separación más profunda, ¿sí? Considerada así como un aislamiento. Y sin embargo, si vos observás la naturaleza, que es un poco también lo que enseñan todos los pueblos originarios, o sea, sin interacción no hay evolución. O sea, si vos no tenés una especie que actúa de una manera distinta a vos, vos no vas a crecer en tus habilidades, ¿no? O sea, y eso no significa que uno tenga que conflictuar, ¿no? O sea, nosotros hemos quedado en ese tema de conflicto. Y vamos a que los queros no es que no tuvieran conflictos. O sea, tienen conflictos como cualquier ser humano. Ya solamente vivir a 6.000 metros en una montaña, con el clima ya sería un conflicto, podríamos llamarlo, ¿no? O sea, donde mayormente nieva, donde decir cómo consigo comida, cómo cosecho, o sea, eso ya sería un conflicto en sí mismo, sin hablar de las relaciones humanas. Entonces, esta cultura lo que ha hecho es sacar de la mente, por así decirlo, en realidad no es sacar porque nunca existió en ellos, la palabra, digamos, no puedo o imposible, ¿no? Entonces, es buscar siempre la solución a lo que está sucediendo, ¿no? O sea, es decir, bueno, sucede hay un determinado desafío, hay un determinado algo que nos está sucediendo como seres humanos.
Entonces, no quedan estancados, sino que se resuelven. Por eso está la sabiduría dentro de los códigos andinos, ¿para qué? O sea, para que nosotros podamos pensar de otra manera. Porque, ¿qué pasa? Hay que cambiar el pensamiento, porque en nuestro pensamiento lo primero que surge es imposible tal cosa, imposible tal otra, o no O no. existe. Mm. Y entonces nos quedamos ahí, ¿no? Es como decir, bueno, no hay nada que hacer, me quedo, fluyo con el viento, porque no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, esto, ¿sí? Estos códigos activan una forma de pensar diferente, ¿no? O sea, que nosotros podamos revertir nuestra lógica, no Claro. solamente nuestra biología, Bien. todo el tema ritual, ¿no? Pero la lógica es muy importante porque es lo que nos permite avanzar también, ¿no? O sea, el pensamiento, ¿no? La reflexión, ir por el lado de la lógica. Creo que esa lógica también está dentro de los códigos, ¿no es cierto? ¿O no? Ujú. ¿Sí? Sí, Me sí, gustaría sí. hacer como un resumen también como para ir guiando y que la gente mucho, el que vaya a ver esto, no se pierda. Respondiendo ahí concisamente a la pregunta, el conocimiento que lo que tiene para brindar a la humanidad, por así decirlo, de mayor valor, son los códigos andinos que nos llevan a este cambio de mente, a salir de lo imposible y a poder lograr, bueno, transitar la vida sin imposibles al menos. Claro, exactamente. Es como decir, bueno, todo se puede lograr, ¿sí? Pero que no tiene que ver con algo, o sea, a veces nosotros fantaseamos, ¿no? Pero a eso, por distintos caminos. Bien. Claro, hay que entender también que lo que sostienen los queros es que cada uno de nosotros somos un universo propio, ¿no? Y nosotros, digamos, lo que ellos sostienen es que en realidad los conocimientos se adquieren a través de un camino iniciático, un camino que ellos lo denominan el Kapagnyam. Y es un camino que cada uno de nosotros lo comienza a transitar simplemente tomando la decisión, ¿sí?, de experimentar nuestra divinidad interior. Muy bueno. Y no es sí, un camino espiritual. Si bien la espiritualidad está incluida en el camino iniciático, no es un camino donde cada uno de nosotros siempre se encuentra en el origen. ¿Qué significa siempre estar en el inicio, siempre estar en el origen? Mm. Significa que por mucho que hemos trascendido, aún nos queda mucho por trascender. Por mucho que hemos aprendido, aún nos queda mucho por aprender. Mm. Por mucho que hayamos comprendido, aún nos queda mucho por comprender. Eso es importantísimo, que en realidad nosotros siempre estamos en el origen, siempre estamos en el inicio de algo, ¿no? Entendemos nosotros como un universo propio. Entonces, ¿qué significa un universo propio? Mm. ¿Sí? Es que en realidad nosotros estamos haciendo camino iniciático, ¿no?, para llegar a ser, ¿sí? Entonces, Dios, se cortó ahí justito. para Te lo ser, completé porque te leí la boca, pero no se había escuchado. Un Dios. para llegar a ser un sol. Un sol. Y el hecho de hacernos conscientes de que cada uno de nosotros es un universo propio, tenemos que tener muy en claro estos códigos, que ahora María nos va a contar un poquito de eso, porque en realidad como la forma de manejar, ¿no?, siendo cada uno un universo propio. Y está muy bueno. No sé si vos querés comentar, Amor, los La verdad que códigos. con respecto a eso me gustó como captar algo de lo que decías ese, que es esto de que siempre estamos en un inicio. Eh, y para mí ese es el verdadero trabajo, por lo menos que tengo que hacer yo con mi vida misma, conmigo mismo. El estar en el inicio para mí es el estar en presencia siempre. Ujú. Y esto muchos pueblos, muchos conocimientos es lo que nos traen, ¿no? Cuando uno está despierto es cuando está en presencia y está en conciencia constante. Que bueno, es una de las cosas más difíciles a desarrollar, pero como decía Mariana, no imposible. Entonces creo que es un buen objetivo también de vida, esa presencia continua.
Claro, Claro. claro. Sí, es complejo porque tenemos diferentes energías que nos componen y una de las partes es la biología, ¿no? O sea, la unidad biológica que nos compone, todos los componentes biológicos celulares tienen memoria, tienen registro, tienen historia. Entonces, generalmente en la memoria celular, ¿no? Viene repitiendo pasado. Entonces, estar en esa presencia o en ese presente que bien vos decís, Leo, por eso es que hay que hacer como un esfuercito. O sea, es necesario un movimiento interno, un esfuerzo para poder hacer este ejercicio de mantenerse, ¿no? De estar ahí en esa conexión. Los códigos que están divididos en 7 códigos, los códigos andinos, en realidad lo que hace es resumir vendría a ser como el espíritu, ¿no? De la cosmovisión. Pero bueno, se divide en 7 porque nosotros necesitamos entender. Claro. Entonces, como todo, lo dividimos para poder llegar a captar lo mejor o lo máximo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si querés los menciono Sí. un poquito. El primero es el Kausai. El Kausai significa la existencia, ¿no? O sea, es la existencia. Entonces, lo primero que ellos te explican es que nosotros nos tenemos que declarar existentes. Porque obviamente ningún ser humano tiene un recuerdo de su nacimiento, salvo porque se lo contó su mamá, se lo contó la abuela o se lo contó alguien. Y entonces tenemos esa noción como de que algún día nacimos. Pero en realidad nosotros nos estamos transformando biológicamente todo el tiempo, no somos el mismo que nacimos. Entonces, uno tiene que declararse existente. Y cuando uno se declara existente, empieza a conformarnos otra energía, porque empezamos a tomar una decisión de ahora estar vivos y no estar como quien dice por programación, ¿no? O sea, uno, bueno, nació, te contaron, te dijeron y uno va repitiendo así como un programa. Sí, Entonces, como ya cuando nací, uno... ya está. No tengo que hacer. Claro, sí, ya está, es como decir, bueno, es la vida que se me dio y ahí listo, y ahí quedamos. Entonces, cuando uno toma esa existencia, empieza a hacer un cambio bastante profundo, ¿no? Porque además es reconocer la existencia de todo. O sea, no solamente reconocer mi propia existencia, sino de todo lo que me rodea, lo animado e inanimado. Nosotros como seres humanos, generalmente lo inanimado, que podría llegar a ser mate, decir esto no le doy ni 5 de importancia a un mate que lo fabricaron para tomar mate, ¿no? Pero desde la cosmovisión andina, cuando yo le doy existencia a esto, ¿sí? Este mate ya no pasa a ser cualquier mate, y entonces yo lo puedo empezar a tratar como sagrado. Y esta materia, que hoy ya sabemos desde la ciencia que la materia no es materia, sino que son átomos, ¿no? En movimiento, va a empezar a comportarse de manera diferente, ¿no? ¿Pero por qué se va a comportar de manera diferente? Pero porque yo le estoy reconociendo una existencia. ¿Eso qué va a hacer? ¿Que el mate me hable? No, porque nosotros enseguida hacemos... No, pero tranquilamente puede ser que esto responda diferente, dure más, esté más bonito, no sé, o sea, tenga un sabor distinto, depende cuál va a ser mi procesamiento y mi camino evolutivo, va a ser cómo va a ir reaccionando la materia, digamos, de mi entorno. Eso Sí, como primer código, ¿no? la concepción que yo tengo mental ya cambia con respecto a eso. Entonces yo ya le tengo otra mirada. Por ejemplo, a este mate de madera. Bueno, es una madera que en un momento fue un árbol. Y este árbol lo transformaron y se convirtió ahora en mate y me está alimentando. Entonces, ya verlo con esa conciencia de decir, bueno, es mi alimento, ya le estoy dando un cuidadito diferente, un amor diferente. Claro, y ya tiene o sea, ya está creado con una función, pero cuando ingresa a mi universo, yo puedo
darle funciones adicionales. Mm. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza a cambiar también esa materia correspondiente a nosotros. Después viene el ANSHA, no sé si ese vos querés, y vamos uno y uno, así vamos contando. No, está bien. Lo que yo me gustaría aportar, yo voy aportando en base a lo que vos vas diciendo. Bueno, Me gustaría aportar, por ejemplo, con el primer código, ¿no? Es contaba Nicolás, que es nuestro maestro, ¿no? Que él conectaba con un espíritu de las montañas, que es Aputunupa, y el Aputunupa decía que nada existe para uno, nada existe para uno. Entonces, lo que le decía es, sal y di hola a ti, ¿no? O sea, cómo reconocemos la existencia justamente que nos rodea es empezar a interactuar, a vincularnos con todo lo que nos rodea Mm. de existencia, que no parece, digamos, de la parte lógica uno va a decir que, ¿no? Pero, hola mate, ¿cómo estás? Bueno, gracias por darme la posibilidad de tomar un mate calentito, a la bombilla, ¿no? Y así ir ampliando, ¿no? El reconocimiento de todo lo que existe en nuestro entorno, que creemos que está fuera de nosotros, pero no es tan así. Todo lo que vemos fuera de nosotros, en realidad, tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, está bueno empezar a tener esa interacción en lo cotidiano y en lo diario. Claro, yo vuelvo ahí a lo mismo que hablaba hoy, que para mí eso, ese saludo, esa conexión te trae a la presencia. Si no es, ¿Sí? estoy tomando un mate en automático. En cambio, si estoy tomando un mate y ya tengo la conciencia de lo que es el mate y me paro y veo y observo, ya eso me trae a la presencia nuevamente. Claro. claro, claro, exacto, exacto. O sea, es constantemente, ¿no? Un presente y interactuando ahí. Bueno, y el código que sí, o sea, es mucho más amplio, pero bueno, vamos dando como pequeños tips de cada código, porque Sí, porque en si no realidad tendríamos... con un código podemos hablar 1 hora y así tendríamos que Claro, hacer 7 horas de vivo. pero bueno, para ir haciendo un pequeño resumen. El segundo que es, claro, el segundo que es muy, yo considero que es muy importante, el ANSA, que significa, sería como traducido, sería la verdad, ¿no? Eh, pero no está hablando de una verdad única, sino que lo que explica es que cada uno de nosotros tiene una verdad, ¿no? Y que lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la verdad propia, vamos a llamarle, ¿no? O sea, aquella que queremos construir, aquella que queremos habitar, y que lo que vemos alrededor son todas medias verdades. O sea, no hay una verdad total, sino que serían todas medias verdades. Entonces, cuando nosotros podemos observar así, de esa manera, automáticamente lo que hacemos es dejar de como combatir, digamos, el otro, ¿no? Porque muchas cosas que han pasado y que hemos pasado como seres humanos es por imponer una determinada verdad, ¿no? O sea, no, esto es lo mejor, entonces vos tenés que hacer así, ¿no? O esto es lo mejor, vos tenés que, o sea, y así hemos entrado en conflicto por quién tenía la verdad suprema, ¿no? Como una cosa así. Entonces, este código nos permite salir de bueno y malo, ¿no? Entendiendo que las verdades han sido construcciones culturales y sociales, ¿no? Una verdad antigua, vamos a llamarle, antes de que se descubriera, era que aquellos que hacían rituales o ceremonias eran brujos y bueno, estaban en contra de lo establecido. Hoy ya no es así, ¿no? Hoy, no sé, alguno le puede decir loco, otro puede decir qué divino, otro puede decir, oh, no sé, tal, o sea,
Y el que tiene ganas de profundizar va a entender que una ceremonia lo que hace es conectarte con el entorno de manera inconsciente y consciente. Claro, Ahí exacto. podríamos seguir Sí, sí, profundizando qué es es una eso. ceremonia y demás, pero vamos a seguir con. Pero bueno, es para entender un poquito esto del bueno y malo, que el bueno y malo nosotros lo hemos catalogado y en realidad son cuestiones de época, ¿sí? Nada más ni nada menos, o sea, cuestión de época en la que hemos habitado como seres humanos. Entonces, cuando podemos salir de esto, ¿sí? Salir de ese bueno y malo y de esa verdad absoluta, podemos interactuar y escuchar a los otros y decir, bueno, a ver, esto que está pasando o esto que dice esta persona, puedo tomar una porción o no tomo nada, y simplemente respeto, ¿no? Decir, bueno, respetar que está en su verdad, está en su experimentación, está en su cultura, ¿no? Y si esa verdad me resuena, o sea, o hay algo que me llama la atención y que me complementa, es decir, bueno, podemos unir estas verdades, ¿no? Y estas formas de visión, y eso quizás nos enriquece y nos trae un punto diferente, ¿no? Un punto superior donde podemos contemplar otra mirada también de la experiencia de vida. ¿Mm? Claro, buenísimo. Muy Ujú. bueno. Sí, está bueno lo que un ejemplo que siempre damos es la ciencia con espiritualidad. Cuando la ciencia es una verdad, la espiritualidad es otra verdad, que cuando se complementaron, ¿sí? Para formar una verdad superior, ¿sí? Hoy es lo que hoy entendemos como física cuántica, ¿no? Claro. O sea, así que bajo el respeto, esto es importante, y no el rechazo de las verdades de los demás, y tampoco nosotros nuestra propia verdad, no siempre estar en la escucha, porque siempre tomar cositas, ¿sí? Para seguir construyendo nuestra propia verdad. Y eso está Claro, buenísimo. ir integrando. Claro. También Integrando. se me viene el ejemplo de la Ayurveda, que es la medicina hindú, que tiene más de 5.000 años, que cuando empezaron las colonizaciones y las invasiones en India, pudieron mantener su conocimiento vivo y hoy en día trabajan en conjunción, tanto de la Ayurveda como la medicina tradicional. Y eso lleva Tal a cual. potenciar algo que es, bueno, la sanación, por ejemplo, en este caso. Eh, Ujú. y está Tal Sí. bueno cual. eso de integrar verdades, que sería el segundo código. Vamos al tercero, ¿no? Exacto. Vamos al tercero. El tercero es conocido como el Munay. Esta palabrita por ahí es más popular por una cuestión de que se utiliza en muchos lados, ¿no? Como Bolivia, Perú, Ecuador. Es una palabra quechua que, bueno, que significa, ¿no? El amor, ¿no? Engloba el amor. Pero el amor, como ellos lo entienden, es una conjunción entre lo que es el amor incondicional, ¿sí? Vendría a ser el deseo y el poder. Pero bien entendido, lo vamos a desglosar para entenderlo bien, porque si no enseguida el ego lo agarra por cualquier lado. Entonces, lo que más significa es una esencia, ¿no? Una voluntad, una fuerza, una conexión, una vibración, es un estado, ¿no? El estado de Munay implica ese reconocimiento de que todo lo que yo veo y experimento en el universo está ordenado por Munay. O sea, los átomos del mate, ¿no? Tienen la forma de mate porque se conectó, no sé, el creador hizo el mate, lo que sea, o una máquina, no importa qué, pero eso se mantiene así por el Munay, ¿no? Es una fuerza, Bien. es una fuerza. Y es la fuerza, en realidad, de la creación, es la fuerza de la vida. Y esa fuerza de la vida va la palabra amor para que nosotros también podamos entender que no es el poder del impuesto, el poder de la conquista o el deseo de la necesidad, de decir yo quiero esto, o sea, sin embargo, por eso es que se conjugan tres palabras, porque tiene que ser justamente llegar a una vibración bien sagrada, ¿no? O sea, y bien profunda
para que entre en conjunción, ¿no? O sea, en conjunción y se mantenga la forma. Entonces, por eso lo primero que dicen es que el ser humano, para empezar a hacer un camino real, un camino iniciático, como hablábamos, tiene que tener los 3 primeros códigos bien integrados dentro, ¿no? O sea, esa existencia, esa verdad que se va conformando propia, digamos, cada uno, y el Munay, que es esa la voluntad de transformación, el amor, digamos, hacia el entorno y hacia todo, ¿no? Hacia toda la existencia misma, que es parte de mí. Entonces, toda esa conexión va a hacer que yo pueda empezar, como quien dice, el camino, ¿no? Que pueda pasar, digamos, al siguiente código. O sea, es súper profundo, el Munay es un código hermoso y es muy fuerte, porque es lo que crea, ¿no? Es la creación misma. Bien, ahí quiero hacer como una conexión para los que se fueron enganchando recién. Estamos hablando de los códigos andinos, que son 7. El primero es la existencia, el segundo la verdad, y el tercero tiene 3 connotaciones, que es amor, deseo y poder, pero esos 3 son uno: amar, desear y tener el poder de hacer eso que amo y deseo, básicamente. Claro, De ese sí. último código estamos hablando, no sé si ese ahí le quiere agregar algo. No, sí, es justamente eso, es justamente eso. Y también se interpreta como, en esta conjunción, no como la seducción, pero la seducción no la seducción de dos personas, ¿no? Sino la seducción para poder atraer energéticamente, ¿sí? Y transformar mi vida, ¿sí? Como yo deseo. Claro, una emanación. Exactamente. Claro, como un magnetismo, ¿no? Como el magnetismo, digamos, de la Tierra. O sea, cuando nosotros hablamos del Munay, lo primero que se representa también es el tema de la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra hace todos sus ciclos, da, o sea, vos plantás la semilla con sus condiciones, sale, no hace distinción, digamos, quién camina, quién no camina, sostiene todos los reinos, o sea, es justamente esa fuerza del Munay, ¿no? Que mantiene siempre vida, o sea, que siempre da vida, tiende a la vida, ¿no? A la vida, a lo constructivo, al integrativo, al encontrar, ¿sí? Nuevas cosas, nuevas diversidades, entonces eso es también el Munay. Hermosa palabra, Munay, ahí para que la gente vaya tomando apuntes. Vamos por el Sí. cuarto código. El cuarto, que era como un poco hablábamos, después viene el Yankai, ¿no? Yankai lo que significa es camino, básicamente. Pero el camino, lo que explica, es un camino que es sincronicidad, en realidad. Habla más de la sincronicidad. Por eso hablábamos que si tenemos los 3 primeros códigos integrados, claro, la sincronicidad va a ser otra cosa, ¿no? A lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, el camino es el camino que yo tengo que ir transitando para ir transformándome, ¿no? Y ese camino tiene que ver con movimiento, tiene que ver con procesos, tiene que ver con transformación, tiene que ver con puestas en situación. Por eso el Yankai empieza a experimentarse mucho con el tema de los rituales, con las ceremonias, ¿sí? La ceremonia, el ritual, lo que hace es ponerte en un contexto, ponerte en una situación, experimentar de otra manera, ¿no? Para que justamente se empiecen a abrir las sincronicidades de la vida diaria, ¿no? Entonces, porque nosotros cambiamos vibracionalmente y eso hace que nosotros podamos impactar en otras también realidades, en otras sintonías. Ese fue el gato tratando de cazar una... Entrando en la sintonía. Está tratando de cazar una polilla. Ahí también un poquito lo que se me viene es que teniendo los 3 primeros códigos, uno entra en una coherencia, en esa coherencia interna que empezás a emanar, y ahí como que podés empezar a caminar, y en ese caminar, bueno, vas a empezar a poner a prueba eso que estás emanando a través de tu coherencia. Claro, Claro, sí. claro. En Sí. este código,
es donde el código este es donde le da espacio a la parte de la magia, a la parte ritualística, a la parte sacerdotal, a la parte ceremonial. Bien, bien. Ujú, Bueno, ujú. y Sí. vamos por el quinto. Y vamos por el quinto, que después viene el yachay. Y el yachay ya profundiza un poco más, bastante más diría, porque el yachay lo que significa es el símbolo, ¿sí? Y es empezar a darnos cuenta, o sea, cuando nosotros ya empezamos a caminar, el Yankai, cuando empezamos a ver la sincronía, cuando empezamos a ver todo esto que venimos integrando, el Yachai se representa como simbolismo, y el simbolismo es el código, ¿no? El código en excelencia, y todo lo que conforma la realidad está basada en geometría y en códigos. Mm, Entonces, impacta directamente en nuestro subconsciente, y ahí es donde nosotros podemos transformar procesos y acelerar o desacelerar. ¿Sí? bien, O sea, ¿qué es qué es un código? El código lo maneja muy bien todo lo que es el marketing, vamos a llamarle, ¿no? Todo lo que sea marketing, vos ponés, no sé, un símbolo X, o mirás, o decimos un lagarto o un cocodrilo con la boca abierta y ya sabés de qué está hablando, ¿no es cierto? sí, Entonces, un cocodrilo con la boca abierta, ya sabemos cuál es la marca. ¿Por qué? Porque eso es un símbolo que a través de los años, primero, que ha ido impactando directamente en nuestro subconsciente porque es un animal y nuestro origen, ¿sí? De nuestras generaciones viene todo el tema de los animales, la naturaleza, o sea, ya habla directamente a lo ancestral, ¿no? claro. O sea, conecta con lo ancestral. Entonces te conecta con el origen. Vos no sabés por qué te gusta, pero te Mm, conecta, digamos, con el origen. Y después este código usado a través del tiempo genera, ¿sí? Nos genera una, vamos a llamarlo una sensación o una necesidad. O sea, mm, impuesto por otro, por ejemplo, decir, bueno, al ver el cocodrilo, yo no sé por qué, pero lo quiero, y todos lo quieren, ¿no? ah, ¿Sí? O sea, mm, ahora, ¿cómo lo usamos nosotros a nuestro favor? Es generando simbología, ¿sí? Para nosotros mismos, para también deshacernos o hacernos de los estados emocionales y de las condiciones que uno desea, ¿no? mm, O sea, que desea obtener. Porque, ¿qué pasa? Nuestro sistema emocional, ¿sí? Y nuestro sistema subconsciente ya está programado por un linaje, por una generación, por un territorio. Y por mm, todos los símbolos que no sabíamos que también se nos han impregnado, ¿no es claro, cierto? claro, Entonces, es hacerse, vamos a decir, dueño de nuestra propia simbología y bien, empezar a crear símbolos para poder transformarnos a nosotros mismos. bien. Y es darle Sí. una interpretación nueva a un símbolo, o crear un símbolo nuevo. Exacto, Bueno, se puede hacer el chamanismo, por lo menos el que comparten los queros, ser tan integrativo, se puede usar símbolos que ya existen, Claro, que ya tienen por el hecho de que están sostenidos durante mucho tiempo y por muchas personas, se pueden utilizar símbolos ya creados, ¿no? Por claro, ejemplo, quedaba, Reiki, seguirás dando Reiki en este momento, el Reiki tiene unos símbolos, y esos claro, símbolos se utilizan y tienen ya su poder. ¿Por qué? Bueno, canalizó Mikausu y se estuvo utilizando y dándole el poder a través de cada uno de los artistas que han utilizado esos símbolos. Ahora mm, bien, ¿se puede crear el nuestro propio? Porque sí, claro. claro que Sí, y por ahí sin ir tanto a simbología de geometría sagrada y más, mismo a un animal, a una arañita, yo le puedo dar una reinterpretación. Si antes era un animal al cual le tenía miedo, yo le puedo cambiar la información que tengo subconsciente sobre eso y decir, bueno, sí. a ver qué puedas. Ahí entramos a los animales de poder, que es para otro, Sí, a para eso otro para video. que la gente entre y les pregunte a ustedes y haga el curso, que estaría buenísimo, así se forman. Y salimos también un poquito de esa concepción de chamanismo es hacer brujerías y tomar ayahuasca y nada más. Es todo esto no, y mucho claro. más el chamanismo. De hecho, también quiero dejar ahí que la gente que esté conectadita, primero, gracias. Y segundo, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacer. Y ahí la vamos respondiendo. Si quieren, pasamos al sexto, ¿no?
Sí, ahora pasamos al sexto, pero quiero hacer ahí una connotación que me vino ahí cuando hablaste, porque a veces, ¿no? O nosotras consideramos que el chamanismo es algo como muy alejado, es algo que, no sé, como que es nuevo. Hay gente que dice, bueno, esto es nuevo. No, 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 estamos hablando del origen, y que si nosotros profundizamos en todos los mecanismos que hay, tanto religiosos como hablábamos del marketing, como hablábamos de, no sé, de cualquier estructura social, incluso, nos vamos a dar cuenta que usaron siempre elementos del chamanismo, de las culturas chamánicas, ¿no? O sea, y que a través de esos elementos conformaron estructuras diferentes, ¿no? Distintas estructuras. Entonces, la idea hoy es que este saber es de todos, no es de alguien que lo descubrió primero y decidió hacer algo, ¿no? Entonces, como este saber es de todos, cada uno de nosotros puede ahora autoconstruirse, ¿no? Y no estar, digamos, a merced de un adelantado que lo encontró primero y decidió hacer determinada cosa. Bueno, Que, volviendo un poco, es como que uno a través de estos símbolos eh, genera su realidad propia, básicamente. Porque Tal los cual. símbolos nosotros nos generan nuestra realidad. Es decir, a vos te dijeron, bueno, esto significa esto, sirve para esto. Entonces uno a través de los primeros 4 códigos, el quinto, puede empezar a reinterpretar su realidad y empezar a generarla de una manera más consciente, como uno realmente lo quiere hacer. claro, claro, o sea, es un tejido, sí, 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 exactamente. Bueno, el código que sigue es el AINI. La- Perdón, está muy bueno si ustedes agarran el celular, ya que se usa mucho el celular hoy en día, y ven los emoticones, eso es simbología. Eso es la- simbología. Porque yo la- no mato una carita, nadie lo sabe. Si es una carita con lagrimita, significa Ezequiel está triste. la- Y actúa en nuestra mente la mm, simbología. sí, ¿Sí? Y no solamente con la formita, sino también, bueno, con los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un ejemplo claro. Por ejemplo, acá en el Instagram veo que hay 2 corazones, a 3 corazones. mm, Eso nosotros tenemos, bueno, que hay algo que le gusta o que estamos diciendo quizás le resuene como algo amoroso, ¿no? mm, Y es porque es una forma de que nuestra mente lo entienda y es una forma de reprogramar también, ¿no? exacto. Ujú, ujú. Claro, y el poder observar de la síntesis que tiene el símbolo, ¿no? Mm, O sea, es un proceso sintético y rápido, por eso es que el simbolismo es tan poderoso, mm, ¿no? Porque reduce un montón de cosas, de procesos. Por eso viene después del Chancay, ¿no? Viene el Yachay. Bueno, el que sigue es el Aini. El ay, Aini también es bastante conocido, digamos, en los distintos territorios, la palabra, porque muchos, en la mayoría de los pueblos, Perú, Bolivia, Ecuador, se practica, es una forma de la cultura, ¿no? La cultura vive en Aini, lo hacen más de forma cultural. Pero acá extendemos un poquito más, o sea, los códigos estos van más allá de la cultura, ¿no? La cultura sería el dar y recibir, ¿no? Yo tengo que dar para que haya un flujo de recibir, o sea, damos y recibimos. El AINI lo vemos en el intercambio de nosotros nos manejamos la mayoría, bueno, todas las culturas, la mayoría se manejan con el dinero. O sea, el dinero es el medio de intercambio entre bienes y servicios, ¿no? Y eso sería un AINI. mm, Pero el AINI en realidad va mucho más allá, ¿sí? El AINI lo que significa es el brillo, ¿no? El brillo y el valor. Entonces, lo que explican es que para que el AINI, ¿no? El AINI empiece a fluir de otra manera en nuestra vida, es que tenemos que incorporar el brillo propio y el valor propio. ah, No solamente el propio, sino a todo. A mm, veces, ¿no? Si nos vamos muy al ego, yo me valoro mucho, yo,
el entorno, no considero, no sé, a los otros reinos, animales, no considero el territorio. La mayoría de nosotros, los seres humanos, pisamos la tierra porque la pisamos, o sea, no pedimos permiso en los espacios, no damos ofrenda a la naturaleza, y eso es Aini, ¿no? Ese es intercambio. Entonces, ellos lo que explican también es que el Aini se tiene que dar a todo, absolutamente a todo. Nosotros solamente lo basamos entre el dar y recibir dinero, bienes y servicios, ¿no? Y nada más. Y eso es todo el Aini. Pero el Aini es mucho más profundo. El Aini tiene que ver justamente con lo que no se ve, con lo que no se escucha, o sea, o con lo que no, con el diario vivir, con lo cotidiano, ¿no? Con ese pensamiento, ese presente, esa presencia que decías vos, Leo, es decir, en conexión con un espacio, con un lugar, con otra persona. O sea, ese Aini y ese brillo es lo que se tiene que integrar dentro de nosotros para que se pueda también transformar en el diario vivir. Este código Sí. es tan profundo que también lo podemos encontrar en nuestra alimentación. Entendemos que la alimentación justamente es un Aini. Por ejemplo, si nosotros, hoy que está tan discutido este tema, si una persona que es espiritual puede o no comer carne, ¿no? O que, bueno, no comemos carne, pero comemos plantas y las plantas también sienten o no sienten, todas estas cosas. Lo que comparten justamente y que encontramos dentro de este Laini, ¿no? Es el intercambio. Entonces, cuando yo voy a ingerir, por ejemplo, un pedacito de carne, o una planta, lo que hacemos es interactuamos, ¿sí?, con las células que componen ese alimento. Y a esas células que componen ese alimento, siempre en conciencia, le decimos que a partir de ingresar a como alimento, esas células van a tener la posibilidad, durante un periodo de tiempo, de compartir la experiencia con mis células, con las células que conforman mi organismo. O sea, hasta ahí es el intercambio, ¿no? Mis células que conforman mi organismo van a compartir la experiencia con las células que formaban, o el pedacito de carne que comí, o la cebolla o la zanahoria con la cual me alimenté. Y ese es el intercambio. Ellos toman de mi célula experiencia, ¿no? O sea, le estamos dando conciencia y estamos elevando la conciencia de los alimentos. Claro. Me encantó eso y también traer la palabra del valor, que es el valorar la vida, por así decirlo, valorar la existencia de lo que tiene todo, darle ese valor de que tiene vida todo, y a partir de ahí valorar todo lo que nos rodea y traer esa conciencia y esa presencia que estabas bien diciendo vos, como a la hora de comer un pedazo de carne, una cebolla, estar en presencia en ese momento y decir, bueno, esto tiene un valor, se trabajó de esta manera, logró llegar a mi plato a través de esto. Creo que también... Claro, porque ese valor implica también reconocer la existencia y todo el proceso de eso otro que yo estoy incorporando a mi vida, ya sea una cosa, un objeto, una persona o un alimento, ¿no? Es el alimento, para que llegue, tiene que haber, vamos a decir, una plantita, tiene que haber sido semilla, tiene que haber sido plantada, tiene que haber sido cultivada, tiene que haber sido cuidada, recibida por la tierra, por las manos, por lo que sea. Hay un montón, si lo queremos ver de energía, hay un montón de proceso energético que se realizó para que llegue a donde nosotros estamos, ¿no? Y así absolutamente todo. Lo mismo la misma tierra, ¿no? Imaginémonos la misma tierra, o sea, ni hablar, por algo es la Pachamama, ¿no? O sea, y se tiene un respeto tan importante por lo que es la tierra, porque es un ser
que tiene miles de millones de años, en comparación con nuestro estadito de conciencia, digamos, que nos acordamos ahí nomás. Entonces, todo eso merece ese aire, ¿no? Ese respeto, esa valoración, ese brillo. Y si yo no puedo reconocer el brillo o el valor de lo que tengo enfrente, menos lo voy a poder reconocer en mí. Claro. Porque va a ser un valor vacío. Yo me puedo creer muy valioso, muy poderoso, muy no sé qué, pero si no reconozco el entorno, que soy también yo, ¿no? Es un valor ¿De qué falso. me sirve? O sea, es como que va a quedar vacío ahí, ¿no? Claro. O sea, Y hablando de vacío, está buenísimo, me das el pie para decir esto, porque nosotros entendemos a veces que es dar, pero no es dar, porque si nosotros damos, en algún momento nos vaciamos, Mm, ¿sí? Entonces, no es dar, sino es compartir, compartir. Y la idea acá es que cada uno de nosotros se comparta al 100%, que no claro. se guarde, ¿sí? No doy, porque si doy entiendo que en algún momento me voy a quedar sin nada. Entonces, si comparto, es distinto. Mm, Entonces, la idea acá es compartirse y siempre uno al 100%. sí, sí, buenísimo eso. Y ujú, bueno, vamos exacto. con el último, ¿no? El Y vamos séptimo, con el último. séptimo código. Y antes de pasar al último, una de las cosas que Laini, esto que decía ese del 100%, es para salir del sistema que nosotros tenemos aprendido de competencia. O sea, no puede haber un Laini real en un lugar de competencia, no puede haber un ganador y un perdedor. Si nosotros estamos en ese sistema de ganamos y perdemos, el Laini no es real, o sea, no se va a traducir en una vida próspera en todos los sentidos, que no hablamos solamente no de dinero, sino de prosperidad en todo, porque yo puedo tener dinero, no puedo tener salud, puedo tener las relaciones mal o en casa, no sé. O sea, próspero para que el ser humano pueda desarrollar su mejor potencial. Entonces, eso sería el brillo y el valor personal. Y vamos al último, que el último sería, si tenemos todo lo que venimos hablando, ¿no? Llegaríamos al causa y pacha. Si logramos integrar todo lo que venimos hablando y llegamos al causa y pacha significa ser el propio universo, ¿no? ¿Y qué es esto de ser el propio universo? O sea, causa y pacha es espacio-tiempo, ser tu propio espacio-tiempo. Y un poco lo que venías hablando, esto de la presencia o el presente, ¿no? Entrar en ese presente, entrar en esa presencia. No significa ser un universo propio, de decir, bueno, soy yo mi universo y todo el resto son todos mis súbditos, sino que implica, ¿no? Implica que cada uno puede tener su lugar en el tejido, ¿no? O sea, es como, me gusta ver lo del universo propio como un tejido donde se forma el cuadro completo, ¿no? Entonces, en ese cuadro completo, cada uno tiene que estar en su lugar haciendo su mejor versión. Si no, ese universo no se forma. Es Y como eso significa, perdón que te interrumpa, Marian, pero es como la conciencia del todo. O sea, yo sé que soy un universo propio, pero dentro del todo. Si no, no soy nada, no existo. Entonces, como exacto, traer esa conciencia, de decir, bueno, soy esta liñita de esta telaraña gigantesca, que si no está esta liñita, está rota y hay un vacío. Entonces, ujú, trabajar desde esa concepción. exacto, porque es para poder entender que somos como pequeñitos, pero a su vez muy grandes, o sea, todos, o sea, como fundamentales, ¿no? O sea, es como ser algo pequeño, pero que es indispensable, que si uno no está, no se forma, ¿Sí? ¿no? Entonces es entender que esto de ser el propio universo, lo que explican también es que la referencia es el sol, ¿no? La referencia es el sol, ¿por qué? Porque el sol sostiene todo un sistema solar, ¿sí? Y sabemos que si no estuviese el sol,
nada biológicamente, materialmente estaría vivo, ¿no? Nada se podría, nosotros no podríamos desarrollarnos dentro de, por así decirlo, de la biología, ni las plantas, ni los animales, ni nada, sería otra cosa, ¿no? Pero no sería un sistema solar vivo, en movimiento, en desarrollo, en expansión y todo lo que sea. Entonces, es un poco la referencia de ese universo propio, es decir, bueno, vamos a una conciencia de ser un sol, de poder ser una esencia que puede sostener un montón de planetas con un montón de vida y con un montón de diversidad, porque cada planeta tiene su conjunto y cada conjunto es una experiencia distinta, y el sol está ahí como la Tierra, ¿no? El sol está ahí y hace su función. Y depende de nosotros si nos queremos rostizar o no, o si lo aprovechamos para, ¿no? Para, o sea, entonces, es llegar a eso. El universo propio es decir, bueno, incorporar todo dentro de nosotros mismos, donde yo tenga una verdad o una certeza profunda de mi espacio, de mi lugar, de mi punto en el entramado y en el tejido, ¿no? Entonces, en ese entramado y en ese tejido, paso a ser parte, voy caminando hacia ese ser solar, ¿no? O hacia ser ese sol. Ese sol que puede sostener varios planetas. Entonces es medio filosófico como ver esto, pero en realidad tiene que ver con la profundidad del día a día de llevar a la vida todo lo otro que es importante. Muy Sí, importante. aparte, más que filosófico también es muy practicable, porque es esto que venimos hablando también desde hoy de la presencia. Si yo tengo brillo y puedo brillar dentro de este universo y todos podemos brillar, bueno, el universo sería un gran Claro, brillo. claro, Entonces ahí está exactamente. también el despertar ese brillo en cada uno. No sé si querés agregar algo a esto del Kamsa y Pacha. No, está perfecto, sí, Bueno, sí, sí. me gustaría Sí, leer acá. exacto, Ahora mismo. sí, Leer algunos comentarios, por ejemplo, Navinoa, que pone gracias hermano, límites que unen, dice Juan, y gracias por compartir. Gracias, es transicionar y certezas. Bueno, gracias a los que estuvieron ahí de aquel lado. los abrazamos, gracias Nabil también ahí, el saludo con la familia. Está Miri, yo no veo nada acá, pero bueno, qué lindo. También es importante, ¿no? Aclarar, se me fue la idea, pero bueno, no, de la practicidad, lo que quería comentar un poco. O sea, hablando del territorio, de Capilla, ¿no? Hay lugares donde, bueno, que la espiritualidad es como el punto máximo, una cosa sería acá en Capilla, ¿no? Todo el mundo está en el ambiente espiritual. Y nosotros nos damos cuenta, y nos dimos cuenta con el poco tiempo habitándolo, que no se considera espíritu a la materia, ¿no? Súper loco, porque siempre seguimos en esa separación o en esa división de esto sí, esto no, cuando ya está demostrado, digamos, científicamente que la materia no es materia. Son todos átomos reunidos de una determinada manera, donde está ese misterio, ¿no? De qué es lo que conforma las formas que vemos y la realidad como lo estamos experimentando. Entonces, esto es un poco lo de el universo propio, y es un poco entender que la cosmovisión andina no está peleada con la materia o dividida, sino que está totalmente integrada como espíritu, ¿no? O sea, como por eso se habla también dentro de la cosmovisión andina de los queros en más pesado o más liviano. Solamente se distingue algo de un peso o una liviandad, ¿no? Para no ir hacia a veces esos rollos mentales que nosotros hacemos
sobre las dimensiones y qué sé yo, y qué patatín patatán, o sea, todo está acá. Y lo que explican es que depende de las densidades o las liviandades, va a hacer que yo voy a poder aperturar mi visión y mis capacidades para poder experimentar más realidad, llamémosle, ¿no? Más, pues se me va a ampliar más el panorama. Es como decir, yo viví siempre en el pueblito, ¿no? Y conocí el pueblito nada más, y nunca me tomé un colectivo hacia una ciudad diferente. Entonces, mi ambiente, mi realidad y mi experimentación está limitado ahí. Cuando yo logro tomar en colectivo por primera vez e ir a otro lugar diferente, la realidad se amplió y empieza a ampliarse mi experimentación y empiezan a ampliarse mis capacidades y empieza a ampliarse un montón de cosas, ¿no? Entonces esto es exactamente igual, o sea, es bien vivencial, ¿no? Bien experimental, no es, digamos, muy de decir no tengo que hacer nada porque solamente lo reviso por ahí, ¿no? Y podemos, por ahí, que no quiere decir que no sea válido, pero la transformación pasa a través de la conciencia de todas nuestras células, ¿no? De toda la conformación de la unidad celular. Creo que es tu preguntita. Es transicionar y separa esto, sí. Nosotros entendemos que cuando hay separación, hay conflicto. Es automático. Siempre que uno se cree separado de algo, uno automáticamente ya entra en conflicto. Y otra cosa que quiero agregar a lo que decía Mariana de ser tan experiencial, ¿no? Y esto que nosotros venimos compartiendo, esta sabiduría, es justamente porque nosotros, los seres humanos, ya traemos un programa en automático, ¿no? Te traemos un programa en automático. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es ir habilitando nuestras capacidades, o sea, ir habilitando programas nuevos, ¿no? Porque, a ver, para ponernos tristes no hace falta grandes cosas, para enojarnos no hace falta vivir grandes cosas. Ahora, para ser alegres, sí nos lleva un trabajo, ¿sí? Para no enojarnos y también nos lleva un trabajo, ¿no? Entonces ahí está buenísimo entender eso, que traemos como un programa ya en automático y lo que tenemos que hacer es ir, ¿sí? O sea, poniendo en loop lo que ya traemos de fábrica y poniendo en on lo que queremos vivir, ¿no? Eso que tanto ahí uno busca, ¿no? La felicidad, la armonía, la paz, que también somos nosotros, ¿no? Pero hay algo que está ahí y hay que modificar para que se pueda manifestar eso que ya está en nosotros de manera más fácil, incluso porque, Ese es el gran objetivo también de esto, de este compartir. Que tengamos herramientas para acercarnos a eso, que hay muchas, por eso también me gusta hacer con diferentes personas, con diferentes temas, porque no es que hay una sola herramienta que nos sirve, sino que hay un montón, y cada uno resonará con la herramienta que llegue y le servirá para mí esto, que es este compartir en paz, en alegría, en armonía, y salirnos un poquito de lo que nos venden, de la tele o las redes, que nos venden caos, desarmonía, dolor, sufrimiento. Es una parte de la realidad que estás eligiendo ver. Bueno, entonces hay otras realidades que también podemos ver y son un montón y son todas estas. Y esta es gran parte de eso, así que gracias por este compartir, chicos. Ahí, qué lindo, ahí dicen, dale en causa, exactamente, eso del buen vivir, ¿no? Lograr el buen vivir, que es estar en armonía con todo el entorno, ¿no? Con todo lo que me rodea. Y quiero decir, fíjate, yo el otro día tuve una reunión también así acá en Capilla, bueno, con gente justamente que experimenta otras líneas, otras herramientas, y un poco he visto eso, que es, las herramientas se han vuelto demasiado mentales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya no nos peleamos así, como quien dice, ¿no? Físicamente no nos damos piñas, pero ahora nos peleamos por las ideas.
Claro. Entonces es un conflicto igual, ¿no? ¿Por qué? Porque genera distintas cuestiones en el cuerpo, ¿no? O sea, porque te desagrada, no te desagrada la idea, lo que sea. O sea, nos genera un malestar, o sea, no un buen vivir, sino un mal vivir. Entonces, creemos a veces que hemos salido o hemos avanzado, ¿sí? Como conciencia o como humanidad, porque ya no nos agarramos a las piñas, ¿no? Vamos a llamarle. Sí. Pero combatimos en la mente y estamos en lo mismo, solamente que sin tocarnos, por así decirlo, ¿no? Pero eso no es que no nos toque, sino que impacta a nivel interior también y a nivel emocional, porque todo lo que es pensamiento, idea, nos genera una emoción. Claro. Entonces estamos siendo igual conflictivos, igual estamos teniendo los mismos golpes que si fuera con una piña directa, ¿no? Entonces, Curioso, ¿no? Porque allá uno va una idea, ¿no? Una idea propia, ¿no? Pero uno se da cuenta después que, y nos pasó, por ejemplo, los tarotistas por un lado, los reikistas por el otro, los fenomenológicos por el otro, los fenomenológicos una pinta de espiritualidad por el otro, y vos decís, bueno, pero hay separatividad igual, o sea, ¿dónde está la conciencia de unidad, no? Por eso es tan importante los 3 primeros códigos para la Claro, creencia y después exacto, empezar a caminar desde ahí. claro. exacto, exacto. Por eso el tema del ancha, ¿no? Y la verdad, porque no eh, para quedarte con la tuya sola y ni siquiera abrirte, ¿no? Al otro o ver al otro, o experimentar el otro. Mira, una de las cosas que nosotros aprendimos también con Leonarda, una de las hermanas de nuestro maestro que vino, que nos explicó que cuando uno empieza a habitar un territorio nuevo, ¿no? Que no es el donde nació, lo primero que hay que hacer es ir a tomar la medicina de todos los hermanos que estén brindando, ¿no? Medicina hablando de herramientas, ¿no? Si uno viene a trabajar una herramienta específica y otra gente hace cosas parecidas, o sea, lo primero que uno tiene que hacer es transitar por esas herramientas también. Claro. Y también conocer y también compartir, porque uno nunca sabe qué es lo que se le puede abrir, también experimentando la herramienta del otro, ¿no? O la medicina del otro. Entonces, en ese intercambio se genera esto del enriquecerse, ¿no? De integrar, por eso la activación, esto que decía, de los 3 primeros códigos, ¿no? El Munay, el Ansha y el Kausai. Entonces ahí se abre otro panorama totalmente diferente, porque cuánta gente hay que comparte muchas herramientas y no es capaz de abrirse a ninguna otra, quizás porque tiene muchos años de trayectoria y qué sé yo, pero no interesa esto que hablábamos del inicio, ¿no? Es que en realidad nosotros lo estamos iniciando constantemente. Si yo ya creo que me hice un camino y que ya me las tengo toda esa vida, distinto es diferente, porque en realidad no somos lo mismo en cada segundo de nuestra vida, ¿no? Vamos cambiando. Chicos, los tengo que dejar porque se me está por apagar el teléfono. Bueno, La verdad que estoy súper agradecido por todo lo que han compartido, por el tiempo y el espacio, el Causa y Pacha. Gracias por eso, gracias bueno, por toda esta sabiduría, gracias por el laburo que vienen haciendo, por habérmelo compartido en su momento también. Y bueno, que nos sigamos nutriendo ahí entre todos, que sigamos generando esta hermandad, esta red de conciencia y de bienestar. Y bueno, gracias nuevamente. Sí, no, estos encuentros que nos ayudan. Gracias a vos, Leo, también por ser parte, ¿no? Porque cada uno que se expone, sí, o que presenta o que se muestra, está justamente expuesto, ¿no? Expuesto a toda la diversidad. Y esa exposición nos hace crecer a todos, ¿no? Ya sea de los lados que sea. Entonces eso es súper loable para todos. Qué lindo, Marian, Gracias. gracias por eso.
Así que bueno. Bueno, gracias, Dieguito. Yo quiero cerrar con esto. Si podemos soñar un mundo mejor, lo podemos crear. Déjense llevar por la fuerza del amor. Déjense y miren su vida, su corazón, en donde no hay. Y Bueno, manifiesten que somos en esencia todos brillos. gracias, ese. Bueno, gracias a toda la gente también que estuvo aquí al lado. Va a quedar grabadito, seguramente lo subo acá al canal de Instagram, a YouTube. Así que bueno, ahí lo van a ver grabado todos los que se prendieron a último momento, o minutos antes, minutos después. Y seguramente también hagamos ahí unas cortaditas de 2, 3 minutos para que quede en Instagram. Chicos, mil gracias. Perfecto, gracias. Un abrazo y un beso enorme. Gracias, Leo. Nos vemos. Leo. Adiós. Chao, chao.